Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encantan, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte: la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl: hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. In Deutschland steckt so viel. Wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad. Inventamos el auto y la bici. El mundo de la energía se revoluciona. Juntos desarrollamos bajo presión y en tiempo récord una vacuna. Cada día en Alemania las maestras, los maestros, enfermeras y enfermeros, los investigadores y las investigadoras, la gente del campo, los voluntarios, todos se comprometen con esta sociedad. Cada día se superan. Y es hora de que sea la política la que se supere, de que construyamos el futuro. Esta es mi oferta. Por eso me presento. Das ist mein Angebot, das ist unser Angebot, dafür treten wir an. Wow, inspirador, ¿eh? Si no estuviésemos en pandemia, aquí vendría una ovación y tal vez papelitos, alguna música triunfal, ¿no? Pero estamos en medio del corona y esto fue el final del discurso de Annalena Baerbock, la primera candidata a canciller de los Verdes en la historia de Alemania, y casi me parece raro que esto lo dijo en un plató prácticamente vacío, ¿no? Estaba Robert Habeck, que la había presentado, y algunos colaboradores y la cámara, claro, porque todo esto se transmitió en vivo por streaming y, bueno, en un gesto de empatía hacia el electorado les dijo: ustedes no pueden salir, nosotros tampoco. Hola Franco, hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio 33 del fin de la era Merkel. Un podcast producido por Rombo Podcast y con la colaboración de Agenda Pública. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Y mira, la verdad es que estoy emocionado. Estoy emocionado porque por primera vez después de tanto tiempo te puedo decir en la cara virtualmente algo que te quería decir desde hace mucho tiempo. Raúl, escucha bien. La política alemana no es aburrida. Lo que pasa es que, bueno, te tocó llegar a Alemania en la época de la era Merkel, que algunos definen como la era de la desmovilización asimétrica. Es decir, que no había muchos debates políticos en estos años, ¿no? Digamos, o al menos fueron pocos los que hubo de baja intensidad. Después, en algún momento, si querés, a partir de la cuestión de los refugiados, eso cambió. Pero hasta ahí era difícil encontrar esas discusiones, y para el competidor natural de Merkel, bueno, fue una situación muy difícil porque, digamos, primero no tenían cómo discutirle a Merkel determinadas cuestiones, porque Merkel se ponía por encima de muchos debates, es decir, no tomaba posicionamiento, no había polarización en el sentido positivo de la palabra, y además porque la socialdemocracia fue la socia de Merkel durante la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Claro, lo sigue siendo, sí, así es. Así que bueno, cuando aparece la ultraderecha es cuando se da esa polarización, pero lamentablemente no se da entre dos posiciones respecto de un tema, sino que se da a partir de una discusión más de corte valorativa, ¿no? Es decir, determinados valores que están bien y que están mal, específicamente valores democráticos, lamentablemente, y a partir de ahí, bueno, empieza un verdadero debate entre modelos de sociedad, de derecha radical o tal vez de democracia liberal, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión, no me quiero meter por ahí. Sí, ese es el nuevo escenario que había y que ahí vamos desde estos últimos semanas con la discusión sobre quién encabezaría la candidatura de la CDU, CSU, y también con la decisión de los Verdes, ¿no? Y por eso vamos a tratar hoy de analizar qué significa esta candidatura de los Verdes y bueno, también no me quiero olvidar qué significa que su rival sea Armin Laschet y no Markus Söder. Y lo que pasa es que a estos dos ya les hemos dedicado bastante tiempo, ¿no? Y lo haremos en el futuro. Pero hoy tenemos que hablar, obviamente, de Annalena Baerbock, ¿no? Porque, bueno, yo me pregunto, ¿se conoce verdaderamente a la candidata de los Verdes? ¿Sabemos qué piensa?
qué haría en caso de ganar, cómo están ahora mismo las encuestas, ¿no? Si quieres empezamos por ahí, ¿no? Que nos encantan los datos. Dale, hablemos de encuesta, que esta semana pasaron cosas raras, ¿no? Bueno, sí, una encuesta SOC tenemos, ¿no, Franco? Encuesta shock, sí, totalmente. Sí, bueno, los que nos siguen en Twitter o las que nos siguen en Twitter lo vieron, los que le interesa la política alemana también, porque fue como la noticia de la semana, y es que al día siguiente del anuncio de Annalena Baerbock, y en el mismo día en el cual se estaba decidiendo quién iba a ser candidato de la centroderecha, que bueno, se llevó bastante tiempo, hasta después de las 12 de la noche estuvieron negociando y peleando ahí en la central, en la Konrad Adenauer House, ¿no? Ahí en Berlín, cerca de la casa de Raúl. Sí. Bueno, se conoció una encuesta del Instituto Forza que ponía a los verdes primero en las encuestas con el 28%, creo que nunca en la historia tuvieron tantos puntos, y segundo a la CDU, pero no con 27 o 26, sino con 21. Es decir, una caída que creo que no tiene parangón, ¿no? Tampoco en la historia reciente, al menos, claro, de las mediciones sobre la CDU. Después, bueno, para matizar, salió otra encuesta relámpago. La primera también, ¿no? Una encuesta relámpago, es decir, hecha en un día, preguntándole a 1.500 personas. Se hizo otra encuesta relámpago, la hizo el Instituto INSA, para Bild Zeitung, y bueno, ahí dio un poco diferente. Ahí dio primero la CDU con 27%, segundo los verdes con 22%. Es decir, que si hacemos un promedio, están empatados en 25, ¿no? Digamos, o sí. 24. Bueno, aquí podríamos hablar, no tenemos tiempo, ¿no? De cómo son los procedimientos de ambas encuestas. Una es por teléfono, otra es un panel online. Una tiene 1.500 de muestra, la otra 1.000. Es verdad que yo dije hace unos días que había que esperar a mediados de mayo para empezar a volver a hacer caso a las encuestas, una vez que los alemanes digiriesen los procesos de elección de candidatos tanto en los verdes como en la CDU-CSU, pero obviamente no podíamos dejar de comentar esta encuesta SOC con la muestra realizada el día siguiente a que Annalena Baerbock protagonizara todos los espacios televisivos y periodísticos del país, y que los alemanes la vieran ya como candidata a canciller, ¿no? Hasta ahora era la líder de los verdes con Robert Habeck, pero desde ese día era la candidata a canciller, y todo lo que decía y cómo lo decía y no sé, las prioridades que iba estableciendo y cómo contestaba y cómo sonreía o cómo no sonreía, lo hacía como candidata a canciller, ¿no? Y eso ya es bastante relevante, porque cuando ahora pregunten por a quién votaría en las próximas elecciones, ya la respuesta de los verdes está resuelta, y es Annalena Baerbock, ¿no? Entonces, obviamente, es una encuesta SOC que no podemos tener muy, muy en cuenta. Yo tengo ganas ya de que salga la siguiente, digamos, la que ya después de, pues esto fue el lunes, el martes fue lo de la CDU, pues bueno, este fin de semana supongo que salga alguna, con ya los ánimos más estabilizados y podamos ver un poco las tendencias. Nosotros habíamos dicho que la CDU tenía el suelo en el 25%, una de cada 4, esta encuesta le baja por ahí, pero bueno, estará por ahí. La realidad es que va a estar muy igualado, ¿eh? Va a estar muy igualado, sí. que no está escrito que la CDU tenga que ganar las elecciones, la CDU-CSU, que con Laschet como candidato tiene menos posibilidades, porque obviamente era mejor candidato a los ojos de los alemanes Markus Söder, aunque para el futuro del partido, de la CDU como partido tal y como lo conocemos, era mejor que Laschet no perdiese la batalla contra su socio bávaro. Pero yo en Twitter ayer estuve, bueno, gracias a la confianza de Joachim Botello y Úrsula Moreno, estuve debatiendo en la Deutsche Welle, que empezó su cobertura especial de las elecciones, y estuve debatiendo con la corresponsal de... ¿Te trataron bien? Me trataron muy bien, como siempre, la verdad. Muy bien. Espectacular la organización. Me hicieron un test antes de participar. Wow. Hasta que no dio negativo no pude subir. Todo perfecto, la verdad. Muy bien organizado, como siempre. Y estuve debatiendo ahí en el programa a fondo, conducido por Úrsula Moreno, y con la corresponsal de La Vanguardia en Alemania y una analista internacional ligada, digamos, a la fundación de los liberales. Y Friedrich Naumann. Eso es. Y en la pregunta era quién sería la sucesor o el sucesor de Merkel en la Cancillería. Y yo hoy en Twitter daba, que si quieres las podemos discutir, porque seguro que no estás de acuerdo con algunas, 5 razones seguro por las que creo que Annalena Baerbock, lo creo a día, ¿qué estamos hoy? 23, Franco. 23 de abril. El día del libro, por cierto.
Felicidades a los libreros y libreras, lectores y lectoras de todo el mundo. Abrazo a Bartleby. Eso, vayan a Bartleby a comprar en Berlín o a cualquier librería de su barrio y no compren por Amazon, por favor. Bueno, 5 razones por las Ya que le hiciste publicidad. creo Bueno. que Annalena Baerbock será la próxima canciller de Alemania, ¿no? Una, que en esta vas a estar de acuerdo, que representa el anhelo de cambio que tienen los alemanes, ¿no? Y eso me parece mucho más poderoso que la incertidumbre que todavía pueda generar en alguna parte del electorado algo nuevo como lo que ella también representa, ¿no? Claro, el tema es si se hacen cargo de ese anhelo de cambio. Es decir, si de verdad, más allá de la espuma, esta del anuncio, de todo que estabas comentando, después no termina siendo, no sé, Olaf Scholz el que puede decir yo soy el cambio. Bueno, ¿no? Está complicado. De hecho, ella dijo, ¿no? Para mantener el status quo están otros, ¿no? Yo quiero un cambio, ¿no? Yo represento algo disruptivo, ¿no? Luego, la segunda razón es que compite contra 2 candidatos que son Armin Laschet y Olaf Scholz sin fuerza, ¿no? Que además no cuentan con el respaldo unánime de sus partidos y que son parte, sus partidos, y bueno, Olaf Scholz es vicecanciller, del gobierno con el que los alemanes están insatisfechos, muy insatisfechos, ¿no? Y, sí, bueno, ahí estoy bastante de acuerdo. Bueno, mucho más para decir no hay. Claro, y cuando los vean los 3 juntos, en un debate, pues bueno, Armin Laschet y Olaf Scholz son, digamos, políticos del pasado. Y Annalena Baerbock es una política del futuro, ¿no? Yo creo que los votantes lo tendrán aún más claro. La tercera, que me parece muy relevante, es que los verdes, como partido, ya no meten miedo a ningún segmento del electorado, ¿no? Podríamos decir que su propuesta económica es la de Joe Biden, la inversión pública para mejorar las infraestructuras y la idea de Estado emprendedor que tiene la economista italiana Mazzucato, ¿no? Y en impuestos, pues siguen al FMI, al Fondo Monetario Internacional, que no es ninguna institución comunista, ¿no? Para mí son un partido de centro sensato que aboga por una sociedad más abierta, igualdad de mujeres y hombres y protección de derechos para las minorías, ¿no? Yo creo claro, el tema es que ahí hay que meter algunos matices porque a ver, no quiero ser malvado, pero es cierto que hay situaciones de coyuntura que este argumento lo pueden derribar de alguna manera, esto de meter miedo, entre comillas. ¿Por qué? Mira, hoy justo hace un rato, antes de empezar a grabar, nos escriben a través de Twitter Lu Gamarra y Lior que nos marcan una noticia actual de hoy que habla del bloqueo del Partido Verde en Berlín, la ciudad de Berlín, a la utilización de la vacuna Sputnik 5, que es la vacuna rusa, ¿no? Entonces, bueno, hay una discusión ahí respecto de eso, el sector... Recordemos que en Berlín hay un tripartito entre socialdemócratas, Die Linke y los verdes. Y bueno, el sector de la socialdemocracia quiere diversificar la vacuna, etcétera, y tener también esta opción que ya la han aceptado también estados federados diferentes, como el gobernado por la socialdemocracia Mecklenburg-Vorpommern y el gobernado por la CSU Baviera, ¿no? Por Markus Söder. Entonces, como que es transversal a la discusión política y acá se argumentan básicamente 3 cosas por parte de la líder de los verdes en Berlín, que es Ramona Popp, ministra de Economía de la ciudad, y dice que primero no se puede aprobar o aceptar esta vacuna en medio de este conflicto que hay con Albania, ¿no? Que es esta discusión internacional de derechos humanos, etcétera. Bueno, ya la conocemos, que hubo manifestaciones, etcétera. Sí. Como que no pueden, digamos, darle digamos, hacerle ese favor a Rusia, digamos, de generar negocios por un lado, pero al mismo tiempo aceptar tácitamente que cometa violaciones a los derechos humanos. Decía algo. No, es que claro. Pero una sola cosa. No, ¿no hacen otros negocios con Rusia? ¿O los hacen con China, o con otros países, o con los países árabes del petróleo? No lo sé. Quiero decir, si le preguntas a los berlineses, y estas son las cosas que pueden hacer perder puntos a los verdes, obviamente. Si le preguntas a los berlineses qué les preocupa más, digamos, de una escala de 0 a 10, el problema de Rusia con su oposición, digamos, con cómo trata a sus líderes o opositores, que obviamente está mal y hay que denunciarlo, o su salud, o el que su familia, o su madre, o su padre, o su hermana se pueda morir porque no recibe una vacuna, es fácil, ¿no? La respuesta, ¿no? Bueno, pues estos son los problemas de los verdes, ¿no? Pensé que ibas a decir que esté cerrada la taberna de la esquina, también, pero es verdad que es más importante. Eso también, hace 6 meses. Pero bueno, esto es verdad que yo también decía que el principal problema de los verdes son ellos mismos, ¿no? Que siempre cometen errores no forzados en campaña, y este puede ser uno de ellos. Y no van a poder controlar
a todos los territorios. Es verdad que esto es muy importante porque es Berlín, es una ciudad en la que tienen mucha fuerza, Claro. pero obviamente, no sé, no ayudan estas cosas, ¿no? Sí, sí, dicen dos cosas más, además digamos, del conflicto diplomático o Sí. entre países. Una es que, y esto es cierto, la vacuna Sputnik todavía no está aprobada por la Unión Europea, Sí. con lo cual creo que ahí tiene el argumento más potente en términos de respetemos lo que decidimos, para algo estamos en la Unión ¿Y Europea, ¿no? Baviera? Bueno, pero eso es, estamos muy cerca de Hungría, por eso. Vale, vale. Y el otro punto, me refiero geográficamente, Sí, sí, ya. no me malinterpreten. Sí, sí. Y el último punto, que bueno, eso también es una discusión, si querés, más difícil de tener, al menos si no sos experto, que tiene que ver con el tipo de tecnología que usa esta vacuna Sputnik, que no es la misma tecnología que la que usa, por ejemplo, Moderna o BioNTech, que es la vacuna alemana específicamente. Bueno, la cuestión es que, primero, muchas gracias a Lior y a Luga Marra que nos avisaron de esto y nos preguntan, y bueno, estamos cumpliendo con la promesa de marcar este punto. Y el segundo elemento es lo que vos decías, Raúl. Yo creo que si hay 5 cosas por las cuales los verdes pueden perder, vos decías las razones por las que podían ganar, bueno, una de las razones por las que pueden perder, tal vez la más importante, es que generen discusiones de este tipo, Claro. a partir de debates que tal vez no hace falta tener ahora mismo, y que, bueno, generen inseguridades en aquellos que se habían sacado las inseguridades de votar un partido verde. Claro, y muchos de esos problemas van a venir desde Berlín, como siempre vienen, ¿no? No sé por qué los verdes de Berlín son especialmente insensatos con estas cosas, ¿no? Pero me quedan 2 razones, Franco, porque me interrumpes y me dale. haces perder el hilo. No, perdón. El hilo de Twitter, en este caso. La cuarta, bueno, es obvio, ¿no? Es obvio que encarnan mejor que nadie el tema clave de los próximos años, las próximas décadas, ¿no? La crisis climática, ¿no? O sea, es obvio. Claro. Es el partido del clima y tienen toda la legitimidad para hacerse cargo ahora que todo el mundo ha asumido que tenemos que hacernos cargo de la crisis climática, que ya no es una opción política, sino que es una crisis que hay que asumir. Y yo les recomendaría, ¿no?, que para evitar ataques desde la CDU y del SPD, a la vez que hablan de clima neutralidad, de la neutralidad del clima, digamos, deberán hablar siempre, o que hablen siempre, de también garantizar la competitividad de las empresas y de proteger o generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Es decir, lo que en España se llama transición justa y en otros sitios pues supongo que se llamará también, ¿no? Y luego la quinta, que me sorprendió bastante, en una de sus primeras comparecencias, Annalena Baerbock habló de eliminar el discutido Hartz IV, que es una ayuda social que reciben los alemanes que, digamos, no tienen los suficientes recursos para llegar a fin de mes o para mantener un nivel de vida digno, que fue aprobada por el gobierno rojiverde de Schröder y Joschka Fischer, y que es uno de los grandes problemas de siempre del SPD, ¿no? Que fue, digamos, una ruptura con su principal público, ¿no? Entonces habló de eliminar el discutido Hartz IV y crear un ingreso mínimo vital, que es obviamente un mensaje hacia la izquierda y un torpedo en la línea de flotación del SPD, y controlar el precio del alquiler. Sabemos que esta semana el Tribunal Constitucional anuló, digamos, el Mietendeckel, el control del precio del alquiler que había aprobado el gobierno de Berlín, no porque estuviera mal el contenido, sino porque lo consideraba competente. En ese momento los verdes dijeron que había que hacerlo a nivel federal y que lo iban a aprobar en un futuro gobierno, ¿no? Eso es otro mensaje para, digamos, las personas que tienen dificultades para pagar el precio del alquiler. Ahora hay mucha gente que tiene que devolver lo que les habían descontado, ¿no? Es un problemón grande. Pero por otra parte tienen mensajes para otro electorado, ¿no? Cuando hablan de ese programa ambicioso de inversión pública, que obviamente serán muchos millones de euros, que será una oportunidad para las empresas alemanas, ¿no? Y ese es un mensaje, digamos, dirigido más a quizá al público de la CDU o sobre todo de los liberales, ¿no? De los liberales, claro. Ahí te quería decir, a ver, este es un comentario que no discute tal vez estas 2 últimas razones, pero juntando ellas y pensando en lo que sería una formación de gobierno. Recordemos que la última semana hablamos con Manfred Kösel, que nos comentaba un poco la situación de los verdes y nos decía, ojo, porque estas negociaciones pueden ser muy largas, ¿no? Y creo que estos son 2 temas en los que al menos yo me pregunto cómo lo podrían negociar exitosamente, es decir, cumpliendo con esto que están prometiendo, frente a partidos como la CDU y la CSU, ¿no? No nos olvidemos ahora que está tan presente con Markus Söder que existe este partido que es muy conservador, y al mismo tiempo cómo lo discutirían en una eventual coalición semáforo con socialdemócratas y liberales, ¿no? Donde tal vez la visión
económica y también en términos, si querés, de el rol que tiene que jugar el Estado es bastante diferente. Obviamente que siempre se puede negociar, siempre se puede llegar a acuerdos. Ahora, ¿cuán dañino puede ser generar un acuerdo con alguna de estas fuerzas para esta promesa de cambio tan potente que quiere representar el Partido Verde con la propuesta de Annalena Baerbock como candidata a canciller? Sí, eso es... o sea, yo creo que obviamente las reticencias van a venir de los liberales, como vinieron ya hace 4 años. Recordemos que no se pudo hacer una coalición jamaica, que es CDU, Verdes, Liberales, porque los liberales se salieron de la mesa. Pero como hemos dicho muchas veces, Christian Lindner no puede estar una legislatura más fuera del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, va a tener... en una negociación uno tiene que ir sabiendo que va a perder cosas, porque si no, no es una negociación, pues si no es una imposición, ¿no? Y yo creo que a veces en política o en estos también años de polarización y de un ambiente un poco tóxico en la política, hemos ligado a veces negociar, conceder, por ejemplo, con debilidad, con esa, o sea, la cesión en una negociación como una debilidad, y en realidad es una fortaleza porque te permite llegar a acuerdos, ¿no? Y sin acuerdos... Es muy importante eso. Claro, sin acuerdos no hay política, ¿no? Y yo soy un defensor firme de los acuerdos entre iguales, pero sobre todo entre diferentes, ¿no? Y creo que si de verdad quieren cambiar las cosas en Alemania, van a tener que ceder todos y, bueno, conseguir, digamos, un término medio entre los diferentes programas. Yo creo que entre el SPD y los Verdes va a ser más sencillo y el problema va a estar con los liberales, ¿no? Pero bueno, si quieres... Ya que hablas de cambio, Raúl, sí. Hablas de cambio. Escuchemos a una persona que también habló de cambio. Escucha. Demokratie lebt vom Wechsel. Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. La democracia vive del cambio. Sí, nunca fui canciller, tampoco fui ministra. Yo me presento por la renovación. Al status quo, que lo representen otros. Esto decía Baerbock en su discurso del otro día, cuando era nombrada candidata a canciller. Y bueno, empieza justamente con esto que decía Raúl, ¿no? Que la democracia vive del cambio y de alguna manera intenta construir algo que para ella, según lo que estuvimos viendo en varias entrevistas, también es una gran debilidad, que es que no tiene experiencia ejecutiva, tiene experiencia, si querés, parlamentaria o de trabajar en diferentes aspectos, especialmente en el plano internacional, política internacional o derecho internacional, pero no manejando ningún gobierno, etcétera, a ningún nivel y tampoco participando en algún ministerio. Y lo intenta convertir en una fortaleza, es decir, soy alguien nuevo, ¿no? Nuevo para esta política que, bueno, estuvo haciendo las cosas como la estuvo haciendo hasta ahora. Queremos algo diferente. ¿Vos qué le dirías a Annalena frente a esta dificultad, si querés, o a esta debilidad que podía llegar a tener su candidatura? Bueno, yo creo que está muy bien. Lo que trata de hacer es un reframing, ¿no? Para salir de un marco que a ella no le conviene, de la no experiencia, y convertirlo en su apuesta por la renovación, el cambio, etcétera. En las campañas electorales, bueno, cualquiera que haya hecho campaña sabe que cualquier característica de cualquier candidato se puede reformular, ¿no? Por ejemplo, hay una característica de conocimiento, competencia en un tema, se puede reformular hacia, digamos, prepotencia, ¿no? Porque sabe tanto de algo que habla de ello con arrogancia, con prepotencia. En el caso de la falta de experiencia, se puede reformular a pues soy algo nuevo, soy lo que además coincide con el anhelo de los alemanes, ¿no? Aquí, la verdad es que yo le doy un consejo de cara a la campaña, aunque parece que no necesita, cuando Armin Laschet o Olaf Scholz le ataquen por el lado de su inexperiencia de gestión, la verdad es que no tienen más que decirles que todos sabemos que ustedes tienen más experiencia, pero hemos visto que no basta con la experiencia para hacer una buena gestión, ¿no? Por eso los alemanes consideran mala su gestión de la pandemia, ¿no? Y bueno, no me hablen de experiencia, háblenme de qué sabemos y podemos hacer cada uno, ¿no? En realidad, si solo contase la experiencia, nunca nadie comenzaría un nuevo reto profesional, ¿no? Y eso también encaja con el público de los Verdes, ¿no? Que son profesionales, gente joven, de clase media alta, que se desempeñan en diferentes profesiones, que van cambiando, etcétera, y que asumen retos, ¿no? Cada año, cada 2 años nuevos, ¿no? Entonces, aquí, tú también me decías el otro día, ¿no? El tema de Friedrich Merz, ¿no? Que eso es muy curioso, ¿no? Claro, Friedrich Merz, el que, bueno, intentó ser hasta hace un poquito, semanas, el jefe del partido de la CDU, que perdió la interna con Armin Laschet.
Bueno, él tampoco fue nunca ministro o jefe de un ejecutivo. Fue parlamentario, sí, jefe del bloque parlamentario de la CDU durante bastante tiempo. Cuando empezó Merkel, de hecho, su ascenso a nivel alto en la política allá por los 2000, que fue nombrada después jefa del partido, y después, bueno, él decidió retirarse e irse al mundo de las finanzas, donde no tenía experiencia, pero le fue muy bien, ¿no? Claro. Y después volvió a la política, donde sigue sin tener experiencia. Y una anécdota que me pareció graciosa: el otro día él se postuló, decidió definitivamente abandonar el mundo de la empresa y volver a la política. Se postuló como candidato directo en su región, en Sauerland. Y bueno, tenía un competidor, porque había una persona que ya era diputada por esa región, era diputado, un hombre, había ganado creo que 2 o 3 elecciones ya consecutivas, y decían, no, ¿por qué me van a sacar a mí? Si él se fue, ahora estoy yo. Bueno, al final es que se dio una discusión interna ahí, una votación dentro de ese distrito de la CDU, y ganó Friedrich Merz, y la declaración de él fue, bueno, se siente bien de vez en cuando ganar una votación, claro. Porque no, pero venía perdiendo todo. El tema es que, aún no teniendo ninguna experiencia en la gestión, a él lo ponían como el salvador muchos conservadores de Alemania, ¿no? Entonces, bueno... a ver, la encuesta era preguntando a todos los alemanes, y él medía como el mejor candidato a canciller, de los que en ese momento estaban, ¿no? Bueno, si Annalena Baerbock se llamase Friedrich Merz, nadie hablaría de su falta de experiencia, eso es obvio. Lo hacen porque es una mujer y porque tiene 40 años, ¿no? Pero... ¿Crees que te diga la data? Salió hace un día o dos. La tengo acá. Annalena Baerbock está primera como preferencia, digamos, ¿quién sería un buen canciller? Es la pregunta. Con 25%. Le sigue indecisos, es decir, gente que no sabe quién sería un buen canciller, 24%. Tercero está Olaf Scholz, el socialdemócrata, con 21%. Y cuarto con 18% Armin Laschet, que para mí tiene margen, ¿no? Para crecer. Sí, pero bueno, tiene margen para crecer, obvio, sí. Y nada, lo que te comentaba esto, ¿no? De que obviamente hablan de su falta de experiencia también porque que es una mujer. Pues Alemania, igual que muchas sociedades, es una sociedad machista también, y hay ese problema, ¿no? Y eso me lleva a cómo se ha tomado la decisión, ¿no? En los Verdes, que si quieres hablamos un poco de Robert Habeck, porque se ha quedado ahí desplazado, ¿no? Sí, salió un artículo que vi muy interesante, ¿no? En Die Zeit. La verdad es que sí, es una entrevista. El Die Zeit de esta semana viene en portada ella o él, que es Laschet o... Bueno, al revés, Annalena Baerbock o Laschet. Viene 2 páginas, una dedicada a Laschet y otra a Baerbock. Y hay una entrevista a Habeck, que es para mí lo más interesante del periódico esta semana, en la que él muy honestamente explica que el día que se tomó esa decisión de que fuera ella la candidata fue el día más duro de su carrera política, que fue un día agridulce, que él había luchado por ser el candidato y que no lo consiguió, y que para él es un día complicado, ¿no? O sea, que no es... que fue muy, muy sincero, ¿no? Y me parece que tiene mucho valor eso que dijo, ¿no? Y yo... Mirá qué diferencia, ¿no? Porque, perdón, te interrumpo un momento, pero en el caso de la CDU también hubo una discusión. Sí. O sea, me imagino que los Verdes, bueno, habrá habido llamadas, influencia, discusión, etcétera, pero de eso no supimos nada, más allá de lo que vimos el lunes. En la CDU, el resultado final es después de las 12 de la noche, después de discusiones y filtraciones a través de la prensa que podíamos leer por Twitter, dijo esto del otro y viceversa, digamos, incluyendo golpes bajos, ¿no? Etcétera, debilitando al otro. Y después el anuncio se da en solitario, no son los dos candidatos o los dos precandidatos juntos diciendo, bueno, acá está, ganó mi compañero, yo lo apoyo con todo, en la CSU lo vamos a apoyar y no sé qué, sino cada uno en München, el otro en Berlín, digamos, cada uno como haciendo su vida, y exactamente lo opuesto a la imagen que dieron los Verdes, que bueno, como decía, tras bambalinas, bueno, habrá habido discusiones fuertes, me imagino. Bueno, él dice que lo decidieron antes de Osten, de la Pascua, que lo decidieron entre cómo se lo guardaron, ¿eh? Sí, que lo hicieron entre los dos antes de la Pascua y que para él fue complicado. Y a mí hay una cosa que me molesta un poco, ¿no? Porque se habla de que Habeck le cede el puesto, ¿no? Es como la figura esta del hombre que le abre la puerta a una mujer para que pase delante, ¿no? Y no es así. O sea, en realidad, Annalena Baerbock se lo ha ganado, ese puesto ha ganado, y él ha perdido. Él ha perdido, o sea, él quería ser candidato. No es que renunció por, yo qué sé, por cortesía o algo, no. Él quería ser
pero estratégicamente la lectura que hacen es que les interesa más que sea ella la candidata. Entonces, él ha perdido porque no es el mejor candidato de los dos, es ella, ¿no? Para el momento de Alemania, para el momento de los verdes, para también, es verdad, confrontar de una manera más evidente con esos dos candidatos señores ya pues entrados en años, que son Olaf Scholz y Armin Laschet, y él es, la foto del Die Zeit se le ve triste, ¿no? El pobre ahí, Habeck, triste, diciendo que es un día agridulce, ¿no? Es él el perdedor, pero bueno, obviamente durante la entrevista habla de que se va a emplear a fondo la campaña. Obviamente nadie va a esperar que intente torpedear la actuación de su compañera de líder de los verdes, y como sí va a hacer seguramente Markus Söder, porque claro, aquí la diferencia es que Markus Söder está esperando que Laschet se la pegue en las elecciones, que como dices tú, pues claro, tiene 54 años, dentro de 4 sí, tendrá 58 y será el candidato de la CDU, y yo creo que Habeck sabe que tienen la oportunidad de su vida por delante y que ella puede ser canciller y él puede ser un buen ministro de Finanzas, ¿no? O de exteriores o de lo que sea. Sí. Bueno. Sí, a mí me chocó, no me chocó, pero me llamó mucho la atención la frase: trabajé toda mi vida para ser canciller de los alemanes. Sí, ¿no? sí. Es como, wow, Sí. El sueño de tu vida se terminó. En fin, una pieza de comunicación política. Es brutal. La entrevista de verdad me encantó. La he leído esta mañana mientras desayunaba un zumo naranja y un café de filtro, y la he devorado. O sea, me ha encantado porque es súper honesta y no es habitual, ¿no? En la política encontrarse una entrevista así. Pero bueno, volvamos a Annalena Baerbock. Hablamos un poco de ella, como de su bio, etcétera. El otro día, el día de su elección como candidata, la periodista Ana Alonso publicó, que está muy activa con el tema alemán, publicó un perfil suyo en El Independiente donde contaba cosas interesantes, ¿no? de su vida, ¿no? Contaba que nació en Hannover, el mismo año que nacieron los Verdes, ¿no? En 1980. Franco, sí, estás por ahí, ¿no? Sí. Sí. En su infancia vivía en una granja en Schulenburg, cerca de Hannover, con sus padres, sus hermanos, sus tíos y 2 primos. Y bueno, ella fue campeona de salto de trampolín, se la ve muy atlética, etcétera. Y bueno, acudía con sus padres y otras personas a manifestaciones contra el despliegue de misiles Persins en territorio alemán y contra la central nuclear de Gorleben, etcétera, que desde pequeña ya, digamos, se empapó un poco de esa sensibilidad, ¿no? Sí, socialización ahí política fuerte. Sí, es interesante porque en el año 2005, de alguna manera, lo que nos cuenta Ana Alonso es que en 2005 es un año clave para Annalena Baerbock. Ahí estudia políticas, estudia leyes en Hamburgo, con el sueño de convertirse en, ¿adivina qué? Abogada. No, quería ser reportera de guerra. Ah, wow. Entonces, bueno, trabajó ahí en varios medios locales, etcétera. O sea, tenía una visión así. Está bien, es normal, ¿no? A los 20 y pico de años uno quiere hacer cosas, astronauta y esas cosas. Pero luego se fue a Londres, ¿no? Claro, después se fue a Londres, estudió Derecho Internacional, hizo un máster ahí, y fue cuando también termina ingresando a los Verdes. Y la verdad es que es una carrera bastante veloz, ¿no? Digamos, en los términos o en los tiempos, ¿no? De un partido político. Vos lo conocés, digamos, para llegar hasta ahí fue bastante rápido, ¿no es cierto? Sí, fue rápido. Ingresó en los Verdes en esa época y bueno, fue entonces también cuando los Verdes salen del gobierno federal, en el que eran socio menor del SPD. 2005, sí. Y bueno, fue el año en que Merkel llegó a la Cancillería, es decir, ella ingresa a los Verdes cuando Merkel llega a la Cancillería, ¿no? Después de su paso por Londres fue asistente en el Parlamento Europeo de una eurodiputada verde y luego ahí se trasladó a Berlín en 2008, donde trabajó como asesora de los Verdes en temas de política exterior y de seguridad. Así que sí que es un... Podríamos decir, Raúl, que Annalena Baerbock es una hija de la era Merkel, en términos políticos. Sí, es una hija de la era Merkel, sí. Es curioso, ¿no? Que una hija de la era Merkel ponga fin a la era Merkel, ¿no? Bueno, igual la puso Merkel, el fin a la era Merkel. Sí, y la pandemia también. Sí, un poco colectivo. Y luego en 2013 fue elegida diputada por Brandenburg, que esto ya lo hemos explicado, ella es del oeste, pero se candidatea por el este, por Potsdam, donde vive con su familia, tiene 2 hijas, y la capital del estado de Brandenburgo, ¿no? Que está muy claro, cerca. Para ubicarla un poco sociológicamente, Potsdam es una ciudad prácticamente al lado de Berlín, muy pocos kilómetros. Si vas con el tren rápido, no sé, creo que media hora estás, ¿no? Media o hora menos, está, ¿sabes? Sí. Y, digamos, de alguna manera se convirtió en la ciudad a donde van a vivir las familias
de clase media, media alta, que ya no quieren vivir más en el lío de Berlín, correcto, en la ciudad, y que necesitan un lugar más tranquilo, pero al mismo tiempo que no deje de ser ciudad, que ofrezca una educación buena, que y que esté cerca del trabajo en Berlín, ¿no? También. Que esté cerca. También, claro. Entonces, como que Potsdam se termina convirtiendo en una especie de ciudad, no diría ciudad dormitorio, porque no es cierto, tiene mucha vida Potsdam, pero ahí viven estas familias, digamos, que pasaron ya una determinada etapa de vida donde te gusta ser cool en Berlín, ¿no? Y vivir en edificios. Estoy llegando a esas, Franco. Estoy llegando a... Te vas a mudar a Potsdam. No, pero es en serio, es verdad eso. Estoy llegando a que, bueno, también es verdad que llevan 6 meses los bares cerrados y que no he tenido oportunidad de saber si todavía sigo siendo cool y quiero ir de club de electrónica. Pero uno empieza a llegar ya a esa edad en la que dice, ¿y por qué no nos vamos a un sitio más tranquilo, no? Bueno, tú te lo planteaste hace más tiempo, ¿no? Pero yo bueno, me fui a uno con 12.000 personas. Bueno, 12.000 personas tiene mi pueblo, ¿no? En Santoña, entonces, bueno, sé cómo funciona. Pero bueno, luego ejerció como portavoz parlamentaria en temas de cambio climático, así que bueno, sus expertise es la política exterior, de seguridad, obviamente el tema del clima, y bueno, ella en las elecciones del 2017 ya era una figura de primer orden y creo que es algo relevante de destacar que formó parte del equipo negociador que intentó formar una coalición con la Unión de los Liberales en 2017 después de las elecciones, que estas conversaciones fracasaron en última hora, como sabemos, pero que bueno, tiene experiencia para las próximas, es decir, conoce a Christian Lindner y sabe cómo se las gasta en caso de que quieran explorar la opción semáforo, ¿no? Y leía en el Die Zeit también que tiene el teléfono de cada líder del partido a nivel local, se los conoce a todos, ¿no? Que se conoce la organización como la palma de su mano y es obvio que tendrá a toda la estructura del partido detrás, sin fisuras. Y para mí, Franco, que he hecho alguna campaña electoral, con la fuerza más grande que se puede tener en una campaña, ¿no? La posibilidad cierta de ganar y hacer historia. Eso es imbatible, ¿no? Eso es muy heavy, ¿no? Sí. Escuchemos, simplemente para terminar de contextualizar esta situación en la cual inicia la candidatura de Annalena Baerbock a un aliado de Annalena. Mira, empecemos a escuchar. Die Erfahrung haben, die seit Anbeginn der Gründung dieser Republik schon immer mal regiert haben. Die haben uns ein Land gerade überlassen. Esta voz que estamos escuchando es la voz de Cem Özdemir. Cem Özdemir es un líder histórico de los Verdes. De hecho, ha sido candidato en la última elección como cabeza de lista junto a Göring Eckardt. Y en esta discusión, lo que estamos escuchando de fondo es un talk show muy conocido en Alemania, en el canal público ZDF, donde en el programa de Lanz, de Markus Lanz, donde se estaba discutiendo obviamente el nombramiento de Annalena y el director de la revista Cicero, una revista conservadora de política en Alemania, decía, no tiene experiencia y eso es lo que a mí me preocupa porque esto puede ser un experimento. Bueno, la palabra experimento típico. Muchas veces resuena, ¿no? Cuando se habla del caso de Baerbock. Y Cem Özdemir me parece que le responde con algo muy parecido a lo que decías antes, ¿no? Miremos la pandemia. O sea, los políticos con experiencia que manejaron la pandemia nos vienen diciendo hace más de un año que, por ejemplo, los números de los fines de semana no se pueden contabilizar bien porque no sé qué pasa. Y digamos, hace un año que son incapaces de, por ejemplo, ofrecer números fiables de cómo están los contagios y a partir de ahí tomar decisiones, porque muchas de las decisiones actuales se hacen a partir de esa data, de tener números confiables, números seguros, ¿no? Esto tiene que ver con cuestiones de administración pública, etcétera, pero que después de un año debería haber solucionado. Y él dice, somos la 4ª potencia mundial en términos económicos. ¿Cómo es que nosotros no podemos resolver eso? No, eso después, agrega un par de cosas, otros datos interesantes. No se critica mucho al ministro de Transporte que está gastando dinero en autopistas que no existen, unas cosas muy raras que no hace falta ahora meternos, pero me pareció interesante esta defensa inteligente de Cem Özdemir de decir, un poco lo que vos decías, ojo con glorificar la experiencia porque, tal vez no sea lo único, ¿no? Sí, lo de la experiencia se lo van a señalar muchas veces, pero ya hemos hablado durante el podcast que tiene argumentos para rebatirlo, ¿no? Pero vamos con el contenido de los Verdes. Hemos hablado mucho de ella, también de cómo se ha tomado la decisión, de las encuestas, pero vamos a hablar del programa, ¿no? Porque tienen un programa electoral, los Verdes. Sí, nos pusimos a trabajar un poco en este programa electoral. De hecho, la intención nuestra es hacer esto con todos los partidos, ¿no? De mirar en profundidad el programa electoral y contar algunas cosas relevantes. Y es una tarea difícil, ¿no? Porque tiene de alguna manera tiene dos caras. Por un lado,
en un programa electoral, obviamente, tiene un montón de temas y es muy difícil elegir qué es lo más relevante para contar, porque si no, este podcast dura 180 horas y no es la idea. No. Y además, otra cosa, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué es lo más relevante para los alemanes, ¿no? Tal vez ahí juegan algunos sesgos. De hecho, si lo supiésemos, nos llenamos de dinero, ¿no? Claro. Porque se lo vendemos a los partidos y ganan las elecciones. Pero bueno, más allá del chiste, es una dificultad en ese sentido. Y por otra parte, hablar sobre un programa en un podcast es también que el problema también es que, claro, no hay siempre definiciones muy claras. Lo vamos a ver ahora a partir de algunos ejemplos, pero se dice, bueno, queremos hacer tal cosa, y vos decís, bueno, ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿No? Entonces ahí es muy fácil caer en esto de, bueno, no explican cómo lo van a financiar, no explican de dónde van a sacar los recursos, etc. Y ahí es donde me pregunto hasta qué punto es realista pensar que un partido puede dar una solución cerrada, sin fisuras, digamos, a partir de la presentación de determinadas políticas, ¿no? Es complicado. Por eso hay que tomar con pinzas lo que uno lee ahí, lo que uno trabaja ahí, y hay que, de alguna manera, bueno, tratar de comprender, observar entre líneas cuáles son los lineamientos para poder, bueno, entender dónde está parado cada partido, si se parecen, si no se parecen, Claro. si pueden coalicionar o no, etcétera. Por eso queremos hacer esto en la medida de lo posible, con cada uno de los partidos, y hoy queríamos empezar con una parte del programa verde, ya que estábamos hablando de esta candidatura específicamente. Claro. Esto que dices del programa es interesante. Si quieres una pequeña matización o algo sobre este tema, la campaña electoral no es un debate de científicos e investigadores sobre un tema concreto. Eso los partidos lo saben, y también los ciudadanos. No esperamos que delimiten hasta el último detalle cada cosa, ¿no? Pero sí esperamos por lo menos 3 cosas, ¿no? Una es una posición clara sobre un tema concreto, tener una posición clara y definida, o si no la tiene, decir que se está estudiando al menos, pero quiero decir, en los temas relevantes la tienen que tener, obviamente, en los temas de economía, en los temas de clima, etcétera. Ser capaces de explicar si la posición o la medida concreta requiere una inversión, cómo se va a pagar esa inversión, cómo se va a asumir, porque esto en Alemania además es muy relevante, ¿no? Con el tema de la deuda, todo esto. Y la tercera, saberla comunicar, digamos, en el frame en el que te conviene, ¿no? Entonces, no necesitan mucho más que esto. Entonces, para mí, los verdes, el mayor... la crítica que se le puede hacer, ¿no? Es, digamos, si tiene un programa muy ambicioso en determinados temas, es cómo se va a hacer, cómo se va a pagar, etcétera. Ellos ya han hablado de una gran inversión. Obviamente, endeudarse ahora es mucho más barato que hace unos años. Los grandes tenedores de dinero buscan lugares seguros, ¿no? Y el gobierno de un país como Alemania es un lugar seguro para poner el dinero. Endeudarse es mucho más barato, los intereses están bajísimos, etcétera. Y tienen, por otra parte, la intención de subir los impuestos, digamos, a los que tengan más recursos, y también de liberar de algunos impuestos a las familias de clase media, ¿no? Entonces, con 3 o 4 pinceladas de esto no necesitan mucho más, no hay que bajar tanto al detalle. Es verdad que en el tema del clima se van a emplear, porque es su tema y porque lo tienen clarísimo, pero ahí es donde también les pueden llegar las mayores críticas, ¿no? Porque quieran ir un poco demasiado lejos, porque nada les parezca suficiente, porque en ese camino de la neutralidad climática se lleven por delante algún sector productivo alemán. Y bueno, la historia esta de Industrieland, ¿no? El país de la industria, se hace difícil de conjugar con la transición energética y ecológica, ¿no? Claro, es interesante porque los verdes te muestran las dos caras, ¿no? Te muestran la cara que hablamos hace un rato con lo de la vacuna, ¿no? De pronto no, porque viene de Rusia, punto. Y digamos, problemas a partir de eso, porque no sé si, la verdad, y realmente no lo conozco ahora, cuál es la posición efectiva de la candidata, por ejemplo, respecto a eso. No lo sabemos todavía, bueno. lo conoceremos en un rato. Pero por otra parte, en el mismo partido, ahora contemporáneamente tenés a Kretschmann, ¿no? El Claro. gobernador de Baden-Württemberg, que Winfried Kretschmann, no me salía el nombre de pila, que es un líder, si querés, más bien conservador, que se ha llevado súper bien con la industria automotriz de su región. Recordemos que ahí se fabrica, por ejemplo, Porsche, Mercedes-Benz, ¿no? O sea, ninguna empresa chiquita. Claro. Y hay otras empresas, nombré la industria automotriz por el símbolo, ¿no? Para Alemania. Y digamos, ha demostrado que su política y su forma de llevar adelante su región no solamente ha permitido
de manera amplia que funcione toda la economía como venía funcionando antes, sino que ya ha sido reelegido por segunda vez, ¿no? en su región. Entonces, bueno, y con nuevo récord de votos. Entonces, conviven en el partido estos dos elementos. Pero si querés nos metemos ya efectivamente a simplemente 2 o 3 cosas. Venga, sobre este programa. Primero, obviamente que esto no sería el programa de un partido verde si el primer punto no fuese protección del medio ambiente, claro, ¿no? Estaríamos ahí encontrando cualquier otra cosa. Entonces, está claro que este elemento de la protección del medio ambiente lo que le sirve es para generar un marco a partir del cual se vayan introduciendo diferentes elementos que tienen que ver tal vez con otras cuestiones. Por ejemplo, trabajo, por ejemplo, lo que decías antes, economía, y por ejemplo también el tema de energía, ¿no? Claro. El tema de energía muy relacionado con la cuestión de la neutralidad climática, emisiones, etc. Y le ponen el acento fuerte a electrificar. Pero no cualquier electrificación, sino la que venga a partir de las renovables, las energías renovables. Sí, obvio. Entonces ahí hay una cosa interesante que tiene que ver con un cambio en el sistema de impuestos. Obviamente, bueno, ampliar, digamos, también la fuente de las renovables, de construir más, etc. Pero yo me pregunto si eso alcanza, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes para Angela Merkel ha sido el Nord Stream, ¿no? El Nord Stream es un caño, para decirlo mal y pronto, que viene directo desde Rusia por el mar Báltico directo a Alemania. Se ahorra de alguna manera todo el viaje a través de un montón de países intermedios y el gas viene directo desde Rusia y garantiza, y esto lo dice Merkel, no lo digo yo, se garantiza a partir de esa conexión directa la seguridad energética de Alemania, ¿no? Y de hecho, con todos los problemas que puede tener Merkel con Putin, que son conocidos y que, bueno, Ucrania por nombrar uno, ¿no? Internacional, sí, pero hay un montón y hay a nivel personal también, etcétera. Merkel siempre ha dicho que el proyecto del Nord Stream es el más importante porque tiene que ver con la seguridad nacional, en este caso energética, claro, y no puede Alemania renunciar a eso. Entonces, no sé, Angela Merkel no es Gerhard Schröder, que a los 2 días después de haber sido canciller se fue a trabajar al Gazprom, ¿no? Obvio, no es eso, obvio, ella, pero aún así obvio lo considera tan relevante. Entonces yo me permito pensar en cómo sería una matriz energética si ese Nord Stream no se hiciera, claro, o no se avanzara en ese sentido. Hay uno que ya está hecho, pero hay un segundo caño que se está construyendo y digamos, estarían en contra. De hecho, la Unión Europea también tiene sus problemas con eso. Sí. Sí. Bueno, aquí lo de Nord Stream da para un podcast, Franco, con algún experto o experta en el tema y podríamos profundizar en esto. Pero bueno, ayer con el tema del clima, bueno, Joe Biden, voy a hablar de Joe Biden en el podcast del fin de la Merkel, porque está, digamos, rompiendo algunos mitos que teníamos sobre él, o bueno, saliéndose un poco de lo que todos esperábamos, que me parecía que era poco, ¿no? Tanto en el tema del clima, ayer hizo un discurso pues bastante comprometido con ese tema en una cumbre de líderes mundiales por el clima, donde obviamente estaba Angela Merkel también, y habló de las emisiones, de la reducción de emisiones, etcétera, y también con el tema de las inversiones. Y yo creo que esa posición de Biden, que vuelve a poner a los Estados Unidos como un país, digamos, impulsor de cosas en el mundo, más allá de su participación en los conflictos bélicos, sino cosas buenas para la humanidad, como puede ser combatir la crisis climática, pues establece un marco en todo el mundo y también en Alemania de que se hace necesario seguir con esta política. Es verdad que ni siquiera nadie en Alemania habla de, bueno, no sé si AfD ni Krau tampoco hablen de ese tema, ¿no? Pero nadie en Alemania discute que estamos ante la siguiente crisis que nos toca enfrentar o que estamos ya enfrentando, y creo que ahí los verdes tienen esa legitimidad. Y para mí el único problema que pueden tener es ese de que les reprochen, ¿no? que para ellos es el dogma y no pongan por delante la competitividad de las empresas y los puestos de trabajo, ¿no? Y que para mucha gente, como ha sido trágico, por ejemplo, el tema de la reducción del carbón, como en la cuenca del Ruhr, por ejemplo, que mucha gente ha perdido su trabajo y ha perdido, digamos, su identidad, pues puede hacerlo en otros campos, ¿no? Pero bueno, los que hacían coches que contaminaban,
pueden hacer coches eléctricos, eso no hay ningún problema. Claro, O sea, el tema es la velocidad de esa reconversión. claro, ¿no? sí, O sí. sea, lo Y que los piden costes, los verdes, por ejemplo. los costes. Claro, mira, te voy a dar un ejemplo para mirar un poco esto de la velocidad del cambio, ¿no? Un ejemplo concreto. Hay, desde el 1 de enero de este año, se estableció, el Ministerio de Medio Ambiente construyó una estructura, una iniciativa que se llama precio al Sí. dióxido de carbono, al CO2, que básicamente es un precio extra, digamos, una especie de impuesto, que son básicamente 25 euros por tonelada, que se traduce en 10 centavos por litro de consumo, un poco para entender cómo le afecta esto al bolsillo de un alemán que consume esto, y que tiene que ver con la idea de, bueno, si querés pagar menos, tenés que intentar o acercarte a las renovables o consumir menos, ¿no? Elegí una de las dos. La idea es que para el año 2025 ese precio de 25 euros por tonelada de hoy pase a 55 euros por tonelada, es decir, que vaya creciendo progresivamente hasta el punto de que, bueno, no tengas más ganas de pagar tanta plata por consumir esa energía. Claro. Y bueno, tengas incentivos para pasarte a otro. Bueno, ¿no? El tema es que los verdes, en su programa, quieren cambiar un poquito esto, y en lugar de que para 2025 esté en 55 euros, quiere que para 2023 ya esté en 60 euros, y hasta 2030, es decir, no falta mucho, 9 años, ese precio sea de 180 euros por tonelada, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un salto bastante potente, y el impacto después es en lo que va a pasar con el que paga al final esta cuenta. Lo interesante, y ahí viene el chiste de esto, es que todo el dinero que se recauda a partir de este impuesto volvería a los ciudadanos bajo el concepto de Energiegeld, o dinero de la energía. Entonces vos como que tendrías una devolución del Estado, ¿viste? Como cuando te devuelven impuestos, ¿no? Porque pagaste de más o algo así. Y a partir de ese dinero, vos podrías después, bueno, utilizarlo para diferentes cosas, y tendrías esa ventaja. Y para los pagos que vos tenés que hacer por haber consumido ese dióxido de carbono, haberlo emitido, mejor dicho, hacia el medio ambiente, se te va descontando de esa cuenta ese dinero, ¿no? De alguna manera se iría como equilibrando. Está bien, ¿no? Teóricamente, según lo que dice el programa, y con esto termino, perdón por hacerlo tan largo, pero es un poco, No, pero poco es así muy medio interesante, complejo. muy interesante. Teóricamente, la gente más vulnerable, ¿no? O digamos los sectores más vulnerables, las personas tal vez con problemas económicos, tendrían el beneficio de no tener que pagar este impuesto extra, etcétera, pero no está muy claro, y ahí volvemos al principio. En el programa, obviamente, tal vez no se puede decir todavía cuál sería ese límite. O sea, en qué momento dejas de ser una persona que no debería pagar eso porque está en una situación complicada, Claro. y en qué momento sí lo empezás a pagar, y capaz que el hecho de no tener una casa muy linda con todo el techo lleno de paneles solares sea un perjuicio frente a esa familia pudiente, burguesa, ¿no? Con tal vez un mejor pasar económico. Y ahí es donde tal vez no está muy claro en el programa, al menos por ahora, seguramente lo intensificarán, qué significa esto, y tampoco me queda muy claro cómo lo van a negociar con los otros partidos, estos saltos tan fuertes. Tal vez es un punto, como decías vos, Raúl, bueno, pongo 180 para después bajar a 100, no sé. Habría que verlo después cuando se sienten a negociar, ¿no? Sí, ahí es donde pongan el límite de quién tiene que asumir o quién tiene que pagar este precio. Es donde van a definir a qué públicos se dirigen también en campaña, ¿no? Si a su público habitual, digamos, clases medias, etcétera, o a personas con menos recursos y más vulnerables, ¿no? Pero bueno, me parece súper interesante, y desde luego es una propuesta. Quiero decir, está bien, ¿no? Está bien para ponerse a debatir, es una propuesta. Oye, pues gracias por la propuesta. Pero bueno, no vamos a hablar de las prohibiciones. Los Verdes es el partido de las prohibiciones, Franco, todos lo sabemos, ¿no? Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Es un viejo frame, que les cuesta mucho sacarse de encima. Digamos, muchas veces pasa, y de hecho lo acabamos de ver, ¿no? Esto de la vacuna Sputnik. Pero bueno, ha pasado en otros aspectos, lo has mencionado, el Veggie Day o diferentes cuestiones. Y claro, bueno, te hacen caer en la idea de que sos un arrogante o que tenés una especie de superioridad moral. Muchas veces pasa con la izquierda, ¿no? Hay libros escritos sobre la superioridad moral de la izquierda, de la centroizquierda, socialdemocracia también, etcétera.
Y bueno, genera rechazo, obviamente. Pone a la gente a la defensiva porque lo considera un ataque. Y me pareció curioso mirar el programa y buscar en el programa si aparece la palabra prohibición, ¿no? En alemán Verbot, para ver qué prohibía, ¿no? Un poco casi te diría como un juego. Y encontré algunas cosas, obviamente algunas palabras que no tienen nada que ver con eso, simplemente estaban, digamos, en un contexto diferente, pero encontré sí 8 cosas que me gustaría mencionar. A ver qué opinás vos y todas y todos los que nos están escuchando de estas 8 prohibiciones que plantean los verdes en su programa. Primero, eliminar los vuelos nocturnos, ¿no? Una cuestión que se viene discutiendo hace bastante tiempo. En algunos países, de hecho, ya está bastante implementado. A favor. Y además ampliar el horario, ¿no? De nocturnidad. Segundo, dejar de contaminar el mar legalmente. A favor. Es decir, hay a favor, ¿no? Hay como determinados procesos de limpieza de tanques, etcétera, que se hacen en alta mar y están permitidos. Entonces dicen, bueno, no, basta de esto. Tercero, prohibir la exportación de basura plástica fuera de la Unión Europea. A favor. Claro, hay las famosas islas estas, ¿no? Etcétera, pero también hay países que se dedican a generar montañas de basura en sus regiones, traídas todas desde Europa, ¿no? Esto es tremendo. Cuarto, sobre el tema pesticidas. Eliminar el uso de sustancias tóxicas para el medio ambiente y para la gente, obviamente, e impedir la exportación desde la Unión Europea a otros países de este tipo de productos. A favor, Franco. ¿Estás a favor de todo? Por la mitad voy, a favor. Sí, vamos por el quinto. Eliminar la exportación de animales vivos fuera de la Unión Europea. A favor. Ahí aparece el elemento del Tierhaltung, ¿no? A favor también. A favor. Eliminar el comercio de especies salvajes. También, a favor, muy a favor. También. Muy a favor. Y este es muy interesante, me hace acordar a Epidemia Ultra, un capítulo sobre Costa Rica que hicimos. Prohibir las terapias de conversión. Sí. ¿Sabías que en Alemania también existen en algunos lugares, obviamente no es público, la idea de que, por ejemplo, la homosexualidad se puede, entre comillas, curar y que hay que hacer terapia de conversión? Bueno, existe eso y los verdes lo quieren prohibir a favor. y digamos declarar eliminado. Y el último que me llamó la atención también es, y ahí nos meten en un tema muy de la actualidad, impedir que los diputados acepten donaciones directas. Bueno. Y ahí viene el tema de la financiación de los partidos. De financiación de los partidos, por un lado, pero también por estos temas de lobby, corrupción que hubo por las máscaras, etc. Sí. Me llama, a ver, es como una especie de juego que hicimos, ¿no? Buscando las prohibiciones, pero posiblemente mucha gente estaría a favor de todo esto, claro, ¿no? Independientemente de la posición ideológica. Claro, no sé. La prohibición, a ver, yo creo, el otro día le escuché a Baerbock también, matizaron, ¿no? Cuando decimos que es el partido de las prohibiciones es que decían no se puede comer carne, no se puede ir en coche, no se puede viajar en avión, no sé, o sea, qué decir, eso es absolutamente absurdo. No se puede decir palabras no estamos hablando de que se prohíba complicadas, que la ¿no? gente coma carne o que vaya en coche, estamos hablando de darles otras opciones que puedan por las que puedan optar y que sean mejores para combatir la crisis climática, ¿no? O sea, dar a las personas otras opciones. No puede ser tampoco que a esas opciones solo puedan optar las personas con más recursos, ¿no? Porque todos sabemos esto de los productos bio son mucho más caros que los otros, ¿no? Por ejemplo, o quién se puede permitir igual cambiar de coche y comprarse un coche eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en España nos han sacado una subvención para comprar vehículos eléctricos, ¿no? Pues ese tipo de apuestas están bien, pero cuando nos referimos a las prohibiciones esas que les hacen daño son estas, no prohibir, por ejemplo, la contaminación legal del mar, que yo estoy a favor, no prohibir que haya terapias de conversión de la homosexualidad, obviamente que la mayoría de la gente está a favor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen que salir rápidamente de ese marco y dar opciones como he escuchado hacer a Annalena cuando hable de por qué algo está mal y por qué hay que reducir el consumo de carne, por qué hay que reducir el tráfico de los coches, por qué las ciudades tienen que ser libres de coches, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, pero dar opciones también a la gente, ¿no? Raúl, se nos va acortando el tiempo en este podcast tan largo, pero al mismo tiempo a mí me parece súper interesante, pero pasemos al último punto que me parece muy importante del programa, al menos el que seleccionamos,
Después, insisto, vamos a ir partido por partido y tal vez volvamos incluso a los verdes y comparamos por tema, ¿no? Estaría bueno hacer algo así. Política exterior. A esto le encantaría a nuestro amigo doctor Fausto decir un par de cosas. Sí. Supongo que después nos escribirá seguramente. Bueno, primero, los verdes buscan la reforma de las Naciones Unidas. Es decir, ellos dicen que el sistema de vetos del Consejo de Seguridad ya está viejo, ya no sirve, lo quieren eliminar a largo plazo, lo cual, bueno, no queda claro cuándo sería, si 4 años, 6 años, 10 años. Bueno, en principio plantean esa discusión, algo que Alemania ya viene diciendo hace bastante tiempo, que se termine esto de los asientos permanentes y la política de vetos. Bueno, porque no recordemos está que los Alemania. 5... No está Alemania, Claro. claro. Los 5 asientos permanentes son los que ocupan Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Sí. Entonces, claro, Alemania siempre ha intentado que eso cambie y a partir de ahí también se ha apoyado mucho en el multilateralismo, etc. Bueno, la cuestión que los verdes lo plantean como un elemento muy importante, especialmente en los casos de violaciones graves de los derechos humanos, ¿no? Que es donde los vetos realmente se vuelven materia controvertida, ¿no? Porque, claro, que Rusia, que China, incluso Estados Unidos vete cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, bueno, complica todo. Lo que proponen es algo que no sé si es viable realmente, y es que el caso, por ejemplo, de violación de derechos humanos X, pase a resolverse por votación de la Asamblea General, sí. ¿no? No sé. Me pregunto hasta qué punto Alemania podría, o una cancillería liderada por los verdes, presionar, negociar, discutir con China, Rusia, Estados Unidos, terminen con este sistema, ¿no? No sé. Pero... Es un elemento que me llama la atención. No, es decir, es ambicioso y complicado a la vez, pero yéndonos, digamos, a un ámbito más pequeño, que es grande también, pero a un espacio más pequeño, que es el de la Unión Europea, ¿qué dicen sobre Europa, Franco, los verdes? Sí, bueno, ahí se habla... se pone mucho énfasis en este fragmento sobre el diálogo con los países de los Balcanes, o sea, la vieja Yugoslavia, para decirlo mal y pronto, e intentan, digamos, o plantean que debería haber mayor cooperación, profundizar la integración, etc. Recordemos que ahí Europa tiene un problema grave, ¿no? Digamos, de integración, ahí tiene mucha influencia Rusia, pero también mucha influencia también de China, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de objetivo fallido por parte de la Unión, ¿no? De tener al territorio entero de Europa, más allá de la Unión Europea, bajo unos determinados estándares democráticos, de Estado de Derecho, etcétera, y de estabilidad para la economía, pero también para la política, cosa que tal vez no termina de conseguir la Unión Europea. Muchas veces, ¿sabes? Suele la Unión Europea encerrarse en sí misma en ciertas situaciones, y bueno, eso impacta en el tema de los Balcanes, y ahí es donde los verdes quieren meter un cambio, ¿no? Una observación más directa. A mí me parece interesante que planteen eso. Y también lo que mencionan, y esto no sé cómo lo tomarán muchos miembros de los verdes, y plantean que el ingreso de países a la Unión Europea debería mantenerse en principio abierto, o sea, la chance de ingreso, no el ingreso. O sea, que más países ingresen a la Unión Europea, lo cual a mí me genera un par de dudas sobre cómo se tomaría eso. Ya, esto de los Balcanes no puede tener algo que ver con todavía ese trauma que tienen con la intervención, ¿no? De que decidió Joschka Fischer de Alemania en Kosovo. Sí, tiene mucho que ver con eso desde mi punto de vista, y es como la gran deuda, ¿no? De Europa no se pudo hacer cargo de ese conflicto. Aparece también una cuestión sobre la política mediterránea que tampoco queda muy claro. Hablan de una especie de un partner energético a la región mediterránea, entonces no sé si ahí incluyen los países europeos más los del norte de África y Medio Oriente o no sé, no me termina de quedar claro, tampoco lo explican ahí. Es una línea o 2 líneas dentro de ese párrafo, así que es algo que tendríamos que observar a ver si se dan más definiciones. ¿Y hablan de Latinoamérica, Franco? Hay una mención a Latinoamérica, es decir, si uno busca la palabra Latinoamérica sale una vez, en forma de adjetivo de hecho, porque habla de región latinoamericana, y tiene que ver con una mención directa y concreta sobre un tema que es rechazar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Es decir, que Latinoamérica se convierte en 4 países, ¿no? Porque recordemos que el Mercosur no es todo Latinoamérica.
para nada. Hay diferentes realidades, diferentes problemáticas, diferentes cuestiones, y me llama mucho la atención que el Partido Verde no tenga un párrafo en su programa sobre qué piensa de Latinoamérica, qué haría, qué no haría, aunque sea amplio, ¿no? Digo, que no dé una definición muy, muy concreta. Llama la atención que haya solamente una línea, especialmente teniendo en cuenta la agenda de protección del medio ambiente, ¿no? Porque, claro, tenemos el Amazonas ahí, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pero ni hablar de América Central, en Colombia, en México, bueno. A mí me llamó la atención y hablé con Ángel Arellano, que trabaja en la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, y me comentaba que ellos escribieron varios papers que están disponibles en la web de la Fundación, ahí en la página de Montevideo, donde uno puede ver, bueno, qué significa este tratado. Y de hecho, desde su punto de vista, de Ángel, me decía que en términos de medio ambiente, este tratado manifiesta, digamos, ciertos puntos que mejorarían elementos de la situación de medio ambiente. Entonces, claro, a mí me da la impresión que puede haber determinadas cuestiones que sean problemáticas para la cuestión de la protección, del cuidado del clima, etcétera, que tengan que ver, no sé, con pesticidas, tal vez, etcétera. Recordemos que en el Mercosur es muy importante la cuestión agraria, pero también es cierto, como me decía Ángel de la CAS, que claro, los estándares de la Unión Europea pueden mejorar diferentes aspectos del medio ambiente, ¿no? En América Latina. Claro. Entonces, claro, bueno, igual, ahí veo como dos elementos ahí. Igual en la CAS se han estudiado mejor el acuerdo que los verdes, ¿no? Sí, por eso digo, hay un par de documentos que publicaron, uno muy reciente, y están disponibles ahí en la web. Me dijo Ángel que se puede visitar tenemos en la CAS. Un montón de dudas sobre el programa. Habrá que invitar a Annalena Baerbock al podcast para que nos la explique, Franco. Pero ya será. ¿Te imaginas? Bueno, vamos a hacer ahí una gestión, a ver si podemos. ¿Te imaginas tener acá candidato, aunque sea un ratito, hablando con nosotros? Yo sí me lo imagino. Y después lo traducimos al español. Claro. Bueno, lo intentaremos. Raúl, me parece que hemos dicho bastante. Sí. Y creo que es hora de llegar a un punto final de este episodio número 33. Muy bien. Así que bueno, nosotros nos vemos en una semana, Raúl. Muchas gracias a todos por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden y suscribirse a Spotify, Apple Podcast. Bueno, estamos en todas las plataformas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Nos faltó decir algo más sobre cómo se resolvió el tema de la CDU y la CSU. Bueno, a mí me impresionó mucho un adjetivo que usaron para los que filtraban lo que estaba pasando en las reuniones. Kamagada Schweinen. ¿Qué significa? ¿Lo quieres traducir? Yo prefiero no traducirlo. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Lo buscan en el diccionario alemán-español. Chao. Chao.